Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y este día en nuestra sala de redacción nos acompaña don Denis Cáceres, quien es experto en educación, con quien trataremos este importante tema. Buen día, Denis. Bueno, es un placer estar con ustedes y tratar un tema tan apasionante como la educación. Pues más bien felicidades a ustedes por estar tocando ese tema de educación. Sabemos que hay temas políticos, hay siempre escándalos de todo tipo. Y darse un momento para tocar el tema educativo, pues está muy bien, ¿no? ¿Cómo valora usted el cierre del año lectivo? Mire, para valorar el cierre hay que irse un poco hacia atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió atrás de esto? Para poder valorar el cierre. Y es que en realidad venimos de la pandemia y en la pandemia pues se perdieron más de 300.000 estudiantes. La matrícula antes de la pandemia, la matrícula escolar, estaba cerca de los 2 millones, para ser exacto 1.980.000 estudiantes. Se da el tema de la pandemia, esto es catalogado como una situación posguerra. Esto está como una situación, digamos, como cuando se dio la viruela o el sarampión en las sociedades europeas. Por lo tanto, en la pandemia se perdieron un montón de estudiantes y se perdió el aprendizaje. Y esto ha causado también que, además que se vayan los estudiantes, hay un montón de estudiantes que no pudieron desarrollar sus habilidades socioemocionales, sus habilidades mínimas que se aprenden en preescolar y que esas habilidades son las que nos definen después como adultos. Entonces, después de la pandemia, se abre el año escolar, que fue el año 2022, y se abrió hasta en abril o en mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la pandemia y hasta abril del año pasado, hubieron jóvenes que se fueron y niños que se fueron del sistema educativo y lamentablemente se fueron para siempre. O sea, ya el Estado no puede hacer nada porque se fueron. Los niños se fueron en clúster con sus familias. Los jóvenes también se fueron. Esos jóvenes ya no están en Honduras. Quiere decir que Honduras ya los perdió para siempre y no hay forma de recuperarlos. Entonces, ¿cómo arranca 2023? 2023 arranca con una matrícula de 1.700.000. Todavía faltaban esos 300.000 jóvenes, para ser exacto, unos 280.000, 290.000 niños y jóvenes que faltaban. Y ahorita está cerrando con 1.876.000 estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay 110.000 estudiantes, para ser exactos, para ser precisos, que todavía no están en la matrícula. Entonces, en el balance de lo que ocurrió en la pandemia, cómo inició el año 2022, que Honduras fue el último país en el mundo en abrir su sistema educativo, que perdió casi 300.000 niños y jóvenes, y que en el año 2023 está rescatando más o menos unos 160.000 niños, 160.000 jóvenes, entre niños y jóvenes de la matrícula. Entonces podemos decir que el balance en el año 2023 es positivo, porque venimos de una situación parecida a una tragedia de posguerra, porque hay estudiantes primero que murieron, estudiantes que se fueron, estudiantes que se quedaron huérfanos, estudiantes que los padres perdieron sus empleos y no les quedó otra que emigrar. Ahora imagínense todo el tema de la violencia también. Sin embargo, el año 2023 cierra con una matrícula, con un aumento de matrícula bastante significativo. Hay que ser objetivos, sí, la Secretaría de Educación se puso a trabajar en el año 2023, pero también en el tiempo de clases está cerrando con 152 días de clases presenciales, lo que quiere decir que comparado con el año 2022, que solo se llegó a 97 días de clase, también es un balance positivo. Otro punto positivo es que la merienda escolar este año se dio en 125 días de clase. ASJ ha estado cronometrando el tiempo de clases y cronometrando el día de si los niños comen o no comen. Entonces, en clases estamos cerrando con 152 días de clase y el tiempo de comer de los estudiantes comieron 124 días, para ser exacto, de esos 152 días que estuvieron abiertos. Pero también esta secretaría o el sector educación, en el año 2022, su ejecución presupuestaria estaba baja.
abajo del 70% y en este momento ya lleva el 85%. ¿Qué quiere decir? A pesar de todo lo que está ocurriendo, las crisis políticas, la crisis de la presidencia también de la República, la crisis en el Congreso Nacional, a pesar de la pobreza, a pesar de que se disparó la canasta básica, la pobreza ha aumentado, aún así se ve que esta Secretaría de Estado ha hecho un trabajo positivo en el año 2023. Todavía falta mucho porque en el año 2024 pues hay que solicitarle al sector educativo que pegue a los 2 millones de estudiantes, porque en el sector educativo deberían de haber 3 millones de estudiantes matriculados, pero siempre hubo 1 millón excluido, pero por lo menos que se llegue cerca de los 2 millones, 1.980.000, 1.950.000, es una buena meta para el año 2024, pero sí que se den los 200 días de clase, que se den los 200 días de merienda escolar, que exista un texto, por lo menos el de matemática, para todos los niños, porque en ASJ hemos estado promoviendo que una de las formas, la única forma de mejorar matemática, que es una deuda de la Secretaría de Educación, es el profesor, el libro de matemáticas y el estudiante. Esas son las tres, digamos, podríamos decir, los 3 elementos principales para poder mejorar calidad educativa, porque a pesar que se ha mejorado en algunas estadísticas, el rendimiento académico en matemática ha pegado su peor momento en los últimos 10 años, por lo tanto 2024 también hay que exigir que la mejora del área de matemática se pueda realizar en el año 2024. Se habla de un incremento en el analfabetismo. ¿Tiene cifras, al igual que la deserción? Vamos a ver, el analfabetismo no ha aumentado, el analfabetismo sigue en un 12%, porque no le podemos sumar todavía a la categoría de analfabetos a los menores de 15 años. Entonces creo que eso hay que aclararlo. Ya sabemos que muchos colegas están hablando de que el analfabetismo aumentó porque los jóvenes se fueron. 12, 13, 14 años todavía no puede ser considerado una persona analfabeta. Después de los 15, 16 años sí. Entonces el analfabetismo se sigue manteniendo en 12%. Sabemos que la Secretaría por lo menos tiene ahí 100,000 personas que alfabetizó este año, y estamos seguros que el siguiente año, cuando ya el INE lo registre, porque solo el INE lo puede registrar, por lo menos el otro año va a estar abajo de un 10%, porque en Honduras existen unas 800,000 personas que no saben leer y escribir. Sin embargo, estas personas son mayores de 45 y 50 años, algunos ya no quieren aprender, pero el trabajo que hizo la Secretaría de Educación este año, por lo menos lo va a bajar en 2% para el año 2024. ¿Y en la deserción? Bueno, con el tema de la deserción hay que verlo en 2 momentos. Primero, hay una deserción que ocurre dentro del año, y esa deserción no es tan grande como la que ocurre en diciembre y en enero. Entonces hablamos de una deserción anual y de una intraanual, o vamos a decir, una deserción dentro del año y una deserción fuera del año. Así lo vamos a hablar. Entonces, generalmente la deserción dentro del año, esto está en unos 70,000, 60,000, 70,000 estudiantes dentro del año. Pero fuera del año, a usted se le puede ir más o se le pueden ir menos. Generalmente se van más. Entonces, en un año normal, en un año típico, siempre se van 100,000 estudiantes, 110,000, 120,000 estudiantes. Podríamos decir que el rango está entre 80 y 110,000 estudiantes. Este año ya se registró 30,000 que se fueron en este año. Sin embargo, falta diciembre y enero, la cifra precisa estará en febrero, pero pudiera ser que el sistema esté recuperando estudiantes y que no es que se están yendo tanto. Sí hay una sensación que los estudiantes quieren irse. El 60% de los estudiantes está diciendo que quiere emigrar, quiere irse. Es triste esto, pero es una realidad del país. Por eso vemos que los jóvenes que se fueron, los jóvenes que desertaron del sistema, ya no están en el país. No significa que ellos abandonan el sistema educativo porque no les gusta, sino porque en realidad hay una pobreza que esta razón explica el 50% de por qué se van, un 30% porque realmente tiene deseos de emigrar y un 20% porque los padres y tanto el estudiante no valora que el sistema educativo lo puede sacar de la pobreza. Sin embargo, estos jóvenes que se van, pues se van a trabajar.
a Estados Unidos. Y de allá producen y mandan también remesas. Aquí el problema es que las universidades van a lamentar que estos jóvenes se fueron y por eso la matrícula de la autónoma y de la UPN se ha caído entre 30 y 40% y puede ser que en los siguientes años se caiga más, porque pareciera que más jóvenes se están yendo del país porque el país no les está ofreciendo nada. Así es. ¿Qué hacer entonces con estos menores que oscilan entre los 9, 10, 11 años y que el Estado no los puede agarrar porque están desfasados en su edad, ¿verdad? Para estar en tal grado. ¿Qué hacer con estos niños? ¿Tienen que esperar hasta los 15 años para poder entrar a la nocturna o debe de haber algún método para que ellos ingresen? Mire, podríamos decir, hay políticas informales y políticas formales. Las políticas formales son las que están escritas y las políticas informales generalmente no están escritas o están escritas pero no son ley, no son normativas. La verdad que la Secretaría de Educación nunca le ha negado el espacio a un muchacho que haya retornado y que muestre que viene de retornado y que se tiene que insertar en el mes de agosto, septiembre, al grado que le corresponde. O sea, no existe esa restricción. Sé que, digamos, no es correcto que un muchacho esté en los últimos 3 meses y después se le va a otorgar su año, pero eso es peor todavía que rechazarlo. Entonces sí existen diferentes iniciativas y han existido que cuando los jóvenes retornan o los jóvenes no han ingresado a tiempo, el sistema educativo se abre para atenderlos. El problema es cuando el joven ya tiene 15 o 16 años porque se inserta en un trabajo. El joven deja de estudiar, se inserta en un trabajo que ya le produce dinero, que ya puede llevar dinero a su casa y la escuela no le genera nada, la escuela solo le genera un gasto, el colegio le genera un gasto. Aquí lo que se podría hacer es que la Secretaría de Educación tenga políticas efectivas para poder darle un bono a estos niños, a estos jóvenes, el bono de transporte, darles los útiles y algo muy importante, si les pone algo que comer a los jóvenes de 15, 16 años dentro de los centros educativos también aumenta porque esto funciona para los niños más pequeños con la merienda escolar, pero no existe una alimentación para los jóvenes más pobres. Entonces, si usted pone, digamos, campeonatos de fútbol, artes o incluso poner algún arte marcial dentro de las escuelas, taekwondo, boxeo, o usted pone básquetbol y empieza a abrir las canchas y hace que la escuela ya no sea un lugar solo para aprender, sino un lugar para jugar, un lugar para ser amigos, un lugar para estar protegido. Porque los estudios de PISA lo que estaban mencionando es que a pesar que Honduras tiene escuelas destruidas y que estas escuelas destruidas también están adentro de los barrios más peligrosos de este país, los jóvenes adentro del centro educativo declararon que es el lugar donde se sienten más felices de todo el país, incluso más que su casa, más que su barrio, a pesar que esta escuela puede estar adentro de la Flor del Campo, que puede estar en la Villa Nueva. Los jóvenes mencionan que definitivamente, aunque su escuela esté hecha a pedazos y afuera hay una guerra declarada de pandillas, los jóvenes adentro se sienten felices. Esto no pasa con los jóvenes asiáticos, por ejemplo, que tienen grandes edificios, que la educación es mejor, que tienen todos los recursos, y los niños hondureños, los jóvenes hondureños, a pesar de vivir en una pobreza extrema y en un ambiente de violencia extremo, siguen pensando que ese espacio de la escuela es el que los hace feliz y los hace sentir mejor. ¿Cuáles son los principales problemas que persisten en la educación? Bueno, los podríamos catalogar en un ranking. El problema número 1 es que este país tiene 1 millón de jóvenes, en este caso, tiene 1.200.000 jóvenes fuera del sistema educativo, de niños y jóvenes. Y tiene 1.800.000, vamos a hacer, para ser exactos, en este momento hay 1.870.000 dentro, ¿sí? El resto está fuera, que va a dar como 1.230.000, para ser exacto en la cifra, ¿ok? 1 millón, por ahí va, 1.200.000 fuera, 1.800.000 dentro. Ese es un balance ahorita. Vamos a ver. O sea, no es posible que un Estado constituido, un Estado de Derecho, tenga esta semejante tragedia, donde 6 están adentro de la escuela y 4 están fuera. O sea, esto es trágico realmente,
¿Por qué los niños más pequeños de 4 o 5 años no tienen un kinder y no tienen un profesor que los atienda en su lugar? Y luego pasa con los jóvenes de educación media, donde solo 3 jóvenes de edad escolar están dentro del colegio. ¿Esto qué quiere decir? De 10 jóvenes de 15 años, hay 7 que están fuera y 3 dentro de los colegios. O sea, no puede ser que la juventud de Honduras esté fuera del sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Que ya a los 15 y a los 16 años ya no hay población para que ingrese a la universidad porque el 70% está fuera. Y luego posteriormente pues las empresas habrán perdido grandes talentos porque en este 70% que está fuera hay más talento que el 30% que está fuera. Entonces Honduras está desperdiciando completamente su juventud porque el talento del 70% no lo puede capitalizar, no lo puede preparar. Entonces está trabajando con el 30%, de ahí van a salir los médicos, los ingenieros, cuando pudiera trabajar también con este 70% que tiene un gran potencial, pero la pobreza lo tiene fuera del sistema educativo. Pero el mismo Estado también no tiene suficientes colegios, no tiene suficientes profesores para educación media, y un dato muy importante también. O sea, hay más colegios privados, hay más oferta privada que pública en educación media. Entonces, lo que podríamos decir es que la educación media en este país está privatizada casi en un 60% y el sistema público pone el otro 40%. Entonces, aquí lo que ya vemos es una barrera de que el Estado no tiene suficiente oferta para los jóvenes de 15 16 años, pero las instituciones privadas sí lo tienen, pero no se puede pagar porque, digamos, son instituciones bilingües, son instituciones más caras, pero sí este es un dato que el Estado le debe de alarmar, que no es posible que en educación media prácticamente la educación sea privada. Ese es uno de los principales problemas. ¿Otro de los problemas? Este es uno de los problemas en cobertura, ¿no? Lo que después seguiría en problemas es que tenemos un enorme problema de eficiencia. Y un problema de eficiencia es que si tenemos 40.000 millones de lempiras para invertir en educación y para 200 días de clase, esto nos está pegando a 200 millones diarios. Eso es lo que vale un día de clases en este país. Entonces, si solo llegamos a 152 días de clase, significa que hay 48 días que no se dieron y que no se van a dar porque todavía no ha terminado el año escolar, pero cada día equivale a 200 millones de lempiras. O sea, se puede ver de una manera negativa. Que los jóvenes hayan perdido 30 días de clase, eso equivale, digamos, a 600 millones de lempiras. Cada día vale 200 millones. O sea, es triste, 6.000 billones sería, son 6.000 millones. Es triste ver que existe el presupuesto, que usted tiene disponible todos los días 200 millones de lempiras para que los niños aprendan, pero el día que está cerrado pierde los 200 millones de lempiras, pero también pierde que los niños aprendan. Y está claro que cuando usted da los 200 días de clase o más de 200 días de clase, usted está dando más de 1.000 horas, porque esa es la idea. El currículum está diseñado para 1.000 horas. 1.000 horas equivalen a 200 días de clase. El currículo está diseñado para que se desarrolle en los 200 días de clase y en las 1.000 horas de clase. Entonces, si solo da 150 días de clase, hay una gran población que no va a llegar al estándar máximo porque hay temas que no los vio en matemática. Y de manera popular, los jóvenes nunca llegan a las últimas hojas del libro de texto. ¿Por qué? Porque el tiempo no ajustó y ya no se puede correr. Entonces, hay un tema de eficiencia que hay que mejorar. Y está claro que es el siguiente tema que sigue es, si usted deja de dar clases por un periodo prolongado de 20 días, matemáticas se le empieza a caer en un 5%, pero no así en español. Español puede estar cerrado los centros educativos 2 años y solo se les está poniendo a leer a los estudiantes y español no se cae. Pero en matemática, si usted deja de, si tiene los centros educativos cerrados, cada 20 días se le va a ir cayendo matemática. Y es lo que ha ocurrido ahorita, que matemática se ha caído 10 años hacia atrás. Entonces, matemática tiene la peor tragedia en este momento por la falta de clases en el área de matemática. Pero
si se ponen las pilas y empiezan a recuperar el tiempo de matemática, se puede recuperar en 1 año o 2 años, no hay que esperar 10 años, eso no es así. Retrocedimos, pero no quiere decir que es el mismo tiempo que necesitamos para levantarnos. Y el tercer tema entonces viene justamente con el área de matemática, y es que los niños aprendan. Yo podría decir con mucha certeza que el área de español, el área de lectura no está tan mal, en realidad está arriba de un 60%, pero matemática con esta caída podría estar abajo de 40%, 35-40%, y hay que ponerle mucha atención. Sin embargo, cuando se mide calidad educativa a nivel internacional, pues no nos va bien. En las pruebas PISA hemos estado en los últimos lugares, pero a nivel regional estamos cerca del promedio, no somos los peores a nivel regional. Nicaragua tiene los peores resultados en Centroamérica, nosotros tenemos mejores resultados que Guatemala, tenemos resultados similares que Panamá y a veces mejores que los de Panamá, y Panamá con mejores recursos. En Centroamérica el que está mejor es Costa Rica, y después estaría Honduras, El Salvador, pero no quiere decir, no somos los últimos. Y a nivel regional, en calidad educativa, en el último estudio de 2019, en el estudio ERCE de la UNESCO, hubo un grupo de estudiantes de tercer grado con 9 años, 8 o 9 años, que pasaron el promedio de nivel regional. Estos estudiantes no habían perdido clases durante 4 o 5 años, tuvieron texto, fue un tiempo estable de gobernabilidad en el sistema educativo, y solo ese tiempo fue justo para que estos estudiantes rindieran arriba del promedio regional de América Latina, lo que quiere decir que los estudiantes hondureños sí son buenos, y cuando se les da el tiempo de instrucción logran buenos aprendizajes. Por eso estamos viendo jóvenes hondureños compitiendo en matemática, en robótica a nivel internacional, y a veces ganan los primeros lugares. Pero si estos estudiantes de la escuela pública tienen un potencial, pero las escuelas están cerradas, nunca vamos a tener umbrales en matemática, umbrales en robótica, umbrales en química. O sea, no vamos a tener nunca genios. Pero cuando existe el potencial y la escuela abre más de 220 días de clase, más de 1.500 horas clase al año, sale el genio de matemática. Entonces Honduras es una tierra donde produce genios de matemática, genios de robótica, siempre y cuando las escuelas estén abiertas. Otro punto que podríamos decir que hay que mejorar es el tema de financiamiento. Somos uno de los países que invierte menos en Centroamérica. Un niño hondureño de primer grado a 9º grado, más preescolar, en un tiempo de 9, 10 años, Honduras está invirtiendo unos $10,000 en ese muchacho. Sin embargo, Costa Rica está invirtiendo $40,000 en estos 9, 10 años. Chile estaría en $45,000, $50,000, lo que quiere decir que Costa Rica está invirtiendo 4 veces más por estudiante, y los resultados de Costa Rica pues son bastante mejores, y Honduras con un poquito más de financiamiento pudiera tener mejores resultados. Pero aquí no van a haber buenos resultados si seguimos con las escuelas cerradas, si seguimos sin textos. Un elemento que marca el aprendizaje de matemática es: está el profesor, está el libro de texto de matemática y está el estudiante. Si sacamos el libro de texto, de un solo nos baja 10%. Metemos el libro de texto en el año y sube un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aunque no pasa en español no pasa de la misma manera. Si nosotros queremos mejorar la calidad educativa, hay que invertir, y hay que invertir en textos, en capacitación de los profesores, pero que realmente el sistema educativo esté abierto más de 200 días de clase. ¿Por qué? Si usted compara a un estudiante de la escuela pública con una de las escuelas bilingües, la escuela bilingüe está trabajando 220 días más o menos, ¿va? Y no está trabajando 5 horas, está trabajando 8 horas. Entonces, ese entrenamiento de 150 días comparado con 220 días, 150 días por 4 o 5 horas y 220 días por 8 o 9 horas, es como estar poniendo a competir un boxeador que se ha preparado durante un año consecutivo con alguien 3 meses consecutivos. Entonces, si tuvieran las mismas habilidades, el resultado se va a ir por el que ha tenido más disciplina, más entrenamiento. ¿Cuál es lo más grave de esto? Es que cuando usted tiene un estudiante de la escuela, del colegio público,
y tiene su potencial, digamos, desarrollado en matemática, y uno de la escuela privada que tiene exactamente el mismo potencial. La única diferencia es que este tiene más tiempo de entrenamiento en la escuela privada y este tiene menos entrenamiento. Cuando se enfrentan a una prueba de implicancia directa como la de la autónoma, entonces lo que ocurre es, este de la escuela privada llega a los 1.200 puntos y este está llegando de la escuela pública a 1.000 puntos, cuando este con un poquito más de entrenamiento podrían estar igual o podría estar mejor. Entonces lo que necesitamos es que la escuela pública esté abierta, que el profesor haga su trabajo para que estos jóvenes que tienen potencial puedan ser médicos, puedan ser ingenieros, porque se están quedando fuera porque no tienen el mismo tiempo de entrenamiento que los de la escuela privada. Ya para ir finalizando, Denis, durante todo el año vimos protestas porque falta de maestros o porque el aula estaba destruida. ¿Cómo afectó eso durante todo el año? Sí, primero hay que reconocer que no hubo una huelga este año, digamos, masiva, ¿va? Hubieron protestas en Islas de la Bahía, gracias a Dios, y acá las protestas se dieron por escuelas, que le faltaba un profesor o por ese tipo de conflictos. Sin embargo, eso no perjudicó que el año fuera estable. Siempre hubo problemas de reubicación de profesores. Y usted tiene escuelas en la capital que tienen 20 profesores y tienen una relación que tienen 15 o 20 alumnos, ¿sí? Y luego se va a la periferia donde solo hay 5 profesores y hay 1.000 alumnos. Entonces, hay una descompensación en la relación de profesor-alumno según la zona. ¿Por qué? Hay mucho docente que quiere ir a trabajar solo a la Kennedy, no quiere irse a la Ulloa. Entonces, la escuela de la Ulloa está llena de alumnos y pocos profesores. Y las escuelas de la Kennedy están llenas de profesores con pocos alumnos. Entonces, tiene que hacer una reubicación docente, pero para eso hay que hacer un trabajo bastante fino, porque la ley protege al profesor. La ley no protege al estudiante que necesita al profesor. No, la ley protege al profesor en su lugar de trabajo. Y para mover a ese profesor, aunque no tenga estudiantes, tiene que hacerlo de manera correcta, de manera legal, y por ningún motivo lo puede llevar a un estándar más bajo. Eso es lo que manifiesta el Estatuto del Docente, que estamos bien, que protege el derecho al profesor, pero no protege el derecho del alumno. Entonces necesitamos un equilibrio donde se necesita el profesor, hay que enviarlo. Y hay que buscar la manera legal de hacerlo correcto, porque no es posible que no podamos mover a algunos profesores de la Kennedy, por ejemplo, a la Ulloa. No lo podemos mover a la Villanueva, y la Villanueva solo está a 5 minutos de la Kennedy, pero no lo podemos mover porque legalmente no se puede. Creo que ahí hay que hacer un trabajo importante, porque no es posible que inicie el año escolar los alumnos esperando a su profesor y los profesores que no pueden ser movidos porque hay una ley que los protege, es un derecho que los protege, y hay que hacer un equilibrio. No estoy diciendo que al profesor hay que disminuirle sus derechos, no, hay que garantizarle sus derechos, pero parece que no hay nadie también pensando en el derecho de los estudiantes. Ya para finalizar, le dejo las cámaras de Proceso Digital para que nos dé un análisis, ¿cuál es la perspectiva para el próximo año? Sí, bueno, primero gracias a Proceso Digital por haberme invitado. Es unas instalaciones bonitas, muy buenas preguntas, una entrevista muy amena. Bueno, 2024 hay que exigir que lleguen 2 millones de estudiantes. Hay que exigir más de 200 días de clase. Hay que exigir que en los 200 días de clase haya comida. ¿Por qué? Hay un grupo de niños, los más pobres, que están llegando a los centros educativos con la intención de comer. Primero es comer y después aprender. Y que también puedan tener textos escolares al principio del año escolar 2024. Y algo muy importante, que hay que mandarle este mensaje a la gente de la Secretaría de Educación: los alumnos reprobados del año 2023 no tienen por qué ser trasladados al año 2024 a inicios del año. Lo que tienen que hacer es recuperar esos estudiantes durante el 2023, que todavía queda un par de semanas, o en diciembre de 2023, o en enero del 2024, pero no hay que trasladar el fracaso escolar del 2023 al año 2024, porque el año 2024, el 1 de febrero, deben arrancar las clases con la matrícula ya completa,
con los uniformes completos, los útiles completos, y ese día tiene que haber algo que comer en el centro educativo, ya que la política educativa de mayor impacto en este país sigue siendo la merienda escolar, aunque a muchos pues no les gusta, que es a veces arroz, frijoles. Esa política educativa alimentaria en este país es el que mantiene enganchado al grupo de los niños más pobres, y por lo tanto debe estar el 1 de febrero del año 2024 para tener un año exitoso. Muchísimas gracias, Denis. Es un placer. Gracias. Esta y otras entrevistas pueden seguirlas a través de nuestras redes sociales. Pasen todos muy buen día.